Bienvenidos a la clase número 11 que corresponde a construcción de polígonos con rumbo, azimut y distancia. Hoy vamos a aprender a utilizar el rumbo y el azimut para los levantamientos topográficos. Vamos a ver primero, antes de hacer los ejercicios, vamos a ver conceptos de benchmark, que lo vamos a utilizar, o banco de marca, que es una referencia permanente que nosotros tenemos que colocar cuando hacemos levantamiento topográfico o que pudiéramos utilizar en caso que ya existiera para hacer algún replanteo sobre el área donde se ejecutó el proyecto. ¿Okay? Entonces el benchmark es una marca permanente que se utiliza para marcar un punto que es muy importante, el punto que nos va a permitir a nosotros volver a hacer trabajos sobre ese terreno. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo de un benchmark, que es una placa donde tiene el nombre de la entidad financiera del proyecto, en este caso, ¿no? Es una placa que están algo normalizadas. La segunda parte corresponde al nombre del proyecto, luego el relieve triangular donde está grabado el punto, es aquí, este punto que se ve aquí, y este triángulo, es el punto exacto donde debemos calibrar el equipo en caso que tengamos que instalar la estación para volver o para replantear alguna cuestión allí sobre el terreno. Luego tengo el relieve rectangular donde está grabado el nombre o números del punto, ¿okay? Ese es el número del punto que se tomó, el año en que se ejecutó el proyecto y el nombre de la consultora que adjudica el proyecto. Ya son cuestiones allí de la empresa, ¿no? Bueno, más o menos esto es. Lo más importante de conocer aquí es este centro, que es el punto donde debemos calibrar el equipo, ¿ok? Entonces vemos aquí un benchmark, vemos como esta persona, que es un topógrafo, obviamente está calibrando una estación con una referencia de benchmark, igual aquí, ¿no? Entonces el benchmark sirve para eso, para que el punto no se pierda y poder hacer replanteos en el futuro, lo que se requiere hacer allí, sin perder el punto inicial. Vamos a ver. Fíjense que cuando nosotros vamos a hacer un levantamiento topográfico con una estación, siempre requerimos, fíjense, de la estación obviamente y del prisma, ¿verdad? O jalón, y el ayudante, que es el que se va a mover por todo el terreno para nosotros poder hacer la medición. Entonces pudiéramos trabajar de dos maneras: una con el equipo, ¿verdad? Con la estación estática en un punto donde juega un papel importante el benchmark, y es prisma, que lo carga el ayudante, sería el que se mueve por todo el terreno, y el topógrafo registraría desde un punto estático, registraría la distancia, los rumbos o azimut del prisma, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ese es un benchmark. Fíjense que aquí está el instrumento, ¿ok? En esta X que está aquí, en este plano cartesiano que les hice, aquí está el instrumento, o está el benchmark. Ahí se instala nuevamente el instrumento, queda estático, y el ayudante se empieza a mover por todo el terreno, marcando en este caso los vértices, dependiendo de lo que vayamos a hacer, porque pudiera ser un levantamiento de polígonos, o también pudiera ser un levantamiento de curvas de nivel, o bueno, cualquier cosa que se pueda hacer allí. Entonces el ayudante se mueve por todo el terreno, y una vez que ya se tienen todos los puntos, lo que se hace es unir, ¿ok? Y tenemos la construcción, por ejemplo, en este caso específico, de un polígono, que es lo que corresponde a la clase. Bien, entonces más o menos así, de esta manera se trabaja con el benchmark estático. Hay otras formas, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, pero vamos ya avanzando. Ok, ya venimos con los ejercicios, pero primero necesitamos hacer un repaso, por si acaso no saben usar el transportador. Entonces el transportador es un instrumento que está dentro del juego geométrico, que sirve para medir ángulos en el papel. ¿Okay?
cuando vamos a trabajar nosotros manualmente, requerimos del transportador para poder precisar los ángulos. Entonces, ¿cómo se utiliza el transportador? Bueno, vamos a suponer que tenemos esta línea, ¿verdad? Y necesitamos calcular el ángulo. Entonces, para yo calcular el ángulo, yo tengo que fijarme que el transportador tiene un eje que está en 0 y luego está grabado en 10, 20, 30 hasta 90 aquí en el centro y luego hasta 180. 180 es la mitad de una circunferencia, ¿no? Entonces, si se fija, 90 sería un cuadrante, ¿verdad? 90 grados sería un cuadrante de lo que nosotros utilizamos en topografía, en el plano cartesiano. Y entonces, para yo utilizar este transportador, yo tengo que ver, si yo quiero calcular el ángulo de amplitud, este ángulo de amplitud, yo debo colocar sobre esta línea, ¿ok? Sobre esta línea, debo colocar el instrumento justamente en el 0, que me coincide al 0 en esta línea, y sobre el punto donde me apertura, que sería el eje donde me apertura el ángulo, debo colocar este punto central del instrumento para poder hacer el ángulo. Entonces, si se fijan, el ángulo que se hace es este que está aquí y me coincide con los 140 grados. ¿Okay? Fíjense que hay doble escala. Una escala que viene así, en este caso, ¿no? Y otra que va así. En este caso utilizamos, lógicamente, si este es 0, 10, 20, 30, utilizamos la de arriba. ¿Okay? Entonces me coincide en 140 grados. Por lo tanto, el ángulo de apertura es de 140 grados. Veamos otro ejemplo. Aquí, si lo que queremos medir abajo, entonces igualmente colocamos sobre la línea el 0 y sobre el punto, aquí el vértice, colocamos el centro del transportador y hacemos la amplitud. Entonces me coincide en 130 grados. ¿Okay? Utilizamos esta escala ahora desde 0, 10, 20, 30 hasta 130 grados sería el ángulo. Si tuviéramos una línea, ¿verdad? Pero vamos a calcular es un rumbo de esta, por ejemplo, el rumbo siempre abre, acuérdense, en la clase anterior dijimos que el rumbo habría desde el norte o desde el sur hacia el este o el oeste. Entonces, en el caso de calcular un rumbo, nosotros vamos a colocar el transportador, el 0 sobre el eje imaginario o el que tracemos allí, el eje auxiliar que tracemos, para poder hacer la amplitud, en este caso del rumbo o del azimut. ¿Okay? Entonces, si es rumbo, utilizaríamos este 0, ¿okay? Y haríamos la amplitud de esta manera. Y si es azimut, utilizaríamos este 0 y haríamos la amplitud de esta manera. ¿Okay? Es decir, que si fuera el rumbo, sería 40 grados, ¿no? La amplitud de este ángulo sería 40 grados. Pero si fuera azimut, la amplitud sería desde el norte, cruzaría todo esto hasta el 140. Serían 140 grados el azimut. Entonces, esta es la manera de utilizar el transportador. Igualmente calibramos o coincidimos la línea imaginaria con el 0 del instrumento y colocamos en el vértice o en el centro del centro donde abre el ángulo, colocamos esta parte aquí central del instrumento. ¿Okay? Entonces, esa sería la forma de utilizar el transportador. Vamos a ver un ejercicio y veamos la otra forma de trabajar. Ya vimos que hay una forma de trabajar con la estación, que es con el benchmark, donde lo ponemos estático en el sitio. Y la otra forma es más enredada, pero bueno, también se puede hacer, es transportando o moviendo el equipo a cada punto tomado. Es decir, que tomo un punto ahorita, ya vamos a ver, y tengo que mover el equipo hacia el segundo punto. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este ejemplo con rumbos a una escala 1/25.000. Vamos a calcular o vamos a hacer un polígono con esta tabla, ¿verdad? Tengo esta tabla aquí donde tengo los vértices, tengo los rumbos y tengo la distancia. ¿Okay? La distancia de entre punto y punto. Entonces entre el 1 y el 2 hay 2000 metros. Entonces tenemos este punto precisado, que es el 1,
y voy a calcular un rumbo norte 80 este. Obviamente mi apertura es del norte, 80 grados hacia el este. ¿Ok? Y esta línea me va a medir 2000 metros, que si la saco a la escala de 1.25.000 serían 8 centímetros. ¿Ok? Entonces esta línea es la línea que va del vértice 1 hasta el 2 y se marca aquí. Este sería el segundo punto, el segundo vértice. Entonces, una vez que yo preciso eso, yo coloco el equipo aquí y coloco el prisma, ¿ok? Preciso el punto, lo ubico con el ayudante y con el prisma, y una vez que hago eso, transporto el equipo hasta aquí, hasta el 2, y voy corriendo los puntos. Bien, entonces, ahora, el 2, de 2 a 3, yo necesito calcular, ¿verdad?, el rumbo 2-3, que es sur 60 este. Entonces hago la línea imaginaria, agarro en este caso el transportador, calculo los 60 grados y luego mido en la escala 1.25.000 5 centímetros, que equivale a 1250 metros, que es este valor que está aquí. Entonces ahí ubico el punto 3. Bien, vamos moviendo el equipo. Ahora voy a calcular el 3-4, que es sur 10 oeste, y equivale a 1375 metros. ¿Ok? Entonces coloco mi línea auxiliar. Ya sé que tengo que medir desde la línea auxiliar los 10 grados desde el sur hacia el oeste. ¿Ok? Y trazo la línea que equivale a 5.5 centímetros. Y ubico el punto 4. Muevo el equipo. ¿Ok? Ahora me toca calcular del 4-5 sur 80 oeste. Y son 2500 metros de distancia la línea. Entonces trazo mi eje auxiliar. ¿Ok? Entonces voy a calcular desde el sur hacia el oeste. ¿Ok? 80 grados. Y serían 10 centímetros, lo que equivale a 2500 metros en la escala. Y ubico el punto 5. ¿Ok? Luego el 5-6 es norte 9 hacia el oeste. Entonces trazo mi línea auxiliar. Ya sé que tengo que calcular 9 grados desde el norte hacia el oeste y trazar una línea de 290 metros, que me equivale a 8.36 centímetros y que me debería coincidir con el punto 1. Entonces, esta sería la otra forma de construir un polígono mediante el movimiento del equipo. ¿Okay? Entonces, a través de esta tabla, fíjense cómo fuimos, a partir del punto 1, fuimos ubicando los rumbos con el transportador, ¿okay? 80 grados, luego marcando desde aquí hasta aquí, coincidiendo con los 80 grados, medimos los centímetros que equivalen a la escala, ¿ok? Según las conversiones, que ya eso lo hemos visto en clases anteriores. Entonces 8 centímetros son 2000 metros y así vamos poco a poco con el transportador y la regla, midiendo los ángulos y midiendo los centímetros que deberían tener cada polilínea, ¿ok? Entonces ese segmento, los segmentos se van cerrando en polígonos hasta que terminemos aquí en el punto inicial. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es de verdad es fácil. Yo lo veo muy fácil, entonces lo que tienes que practicarlo. Vamos a ver el otro ejercicio, que sería con el azimut, y vamos a utilizar el ejemplo que vimos al principio, al inicio, donde tenemos un benchmark, es decir, que el equipo no se va a mover. Bien, el equipo va a estar estático. Esto lo puedo hacer yo cuando tengo un terreno que es pequeño, ¿ok? Y que no tengo obstáculos para yo poder hacer la observación con la mira hacia el prisma, ¿ok? Entonces yo pudiera
instalar una estación, hacer un banco de marca y empezar a, simplemente con el prisma del ayudante, empezar a recorrer el terreno sin mover el equipo. ¿Okay? En el caso anterior se utiliza más que todo cuando vamos a levantar poligonales, cuando vamos a hacer poligonales que son más grandes y que tienen barreras, quizás tengan árboles, tengan malezas, tengan rastrojos. Entonces es difícil instalar un Besmar porque no tengo visibilidad, entonces me toca recorrer el polígono con eso, o replantear el polígono con esa técnica, pues moviendo el equipo. En este caso, que es más fácil, vamos a utilizar un banco de marca y vamos a ver la tablita que tenemos aquí, donde tenemos los azimut y la distancia. ¿Ok? Entonces aquí los vértices van del Besmar al 1, del Besmar al 2. Ya vamos a ver. Fíjense. BM a 1. Es decir, que yo voy a calcular esta distancia y este azimut va desde el BM, desde aquí donde está el equipo, y me va a precisar el punto 1. Entonces, el primer azimut sería 340 grados, es decir, que yo voy a girar el equipo que me marque 340 grados y voy a tirar una medición, una línea que equivalga a 2100 metros, que en escala 1/30.000 son 7 centímetros, que es lo que vamos a hacer aquí en el papel. Pero en el equipo tendría que instalarlo aquí, hacer calibrar el equipo en esta marca, nivelarlo, y tendría que hacer la apertura de 340 grados de azimut, ¿ok? Y hacer que el ayudante se mueva hasta este punto, ¿ok? O si simplemente estoy midiendo, bueno, ya sería más fácil porque el ayudante se pone aquí y voy obteniendo los datos, ¿ok? El ayudante se pone aquí donde corresponda y lo que hago es tomar la lectura. Bueno, la lectura dio 340 y dio 2100 de distancia, ¿ok? Entonces, fíjense que pudiera ser el caso que yo lo levante desde cero, donde el ayudante se mueve, yo nada más preciso y marco los puntos. Pero pudiera ser el caso donde ya estos puntos están marcados y yo debo ir al terreno a hacer alguna rectificación, algún replanteo, y entonces me toca a mí, o bueno, el ayudante, caminar hasta donde está el punto. Por eso que en topografía los radios transmisores son muy importantes para poder tener comunicación con el ayudante, ¿ok? Luego vamos a buscar el segundo punto desde el BM hasta el 2. Entonces fíjense que se abre un ángulo de 350 grados, que sería hasta aquí, ¿verdad? Y trazamos una línea de 4500 metros, que equivale a 15 centímetros en la escala, y sería el punto 2. ¿Okay? Luego, desde el mismo Besmar hasta el 3 habrían 5 grados de azimut y la línea mediría 3300 metros, que equivale a 11 centímetros. Ahí estaría el punto 3. Luego, el punto 4 serían 20 grados, aquí está de BM a 4, 20 grados, y sería una línea de 4800 metros, que equivale a 16 centímetros. Entonces estaría ubicado aquí el punto 4. Y luego, el punto 5 sería una apertura del BM al 5 de 45 grados y mediría 3300 metros, que son 11 centímetros. ¿Ok? Entonces, a partir de este banco de marca, ubicamos ya los 5 puntos que van a ser los vértices del polígono, y lo que hacemos es unirlos, ¿ok? Los unimos y ya tenemos el polígono construido, ¿ok? Eso es todo, muchachos. Eso es realmente muy sencillo. Vamos a asignar un taller. Vamos a hacer este polígono, estos dos polígonos. En el caso de el primer cuadro, que sería este, vamos a hacer el ejemplo moviendo el equipo por el terreno, ¿ok? Y en el caso de este vamos a hacer
el ejemplo que vimos, el último ejemplo que vimos, donde instalamos el Bexmar y movemos hacia los puntos, ¿ok? No movemos el equipo, sino que está estático y se van registrando los puntos, ¿ok? Entonces, en este caso, les rectifico, vamos a hacer el ejemplo, el ejercicio del ejemplo donde se mueve el equipo del punto 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Y en este vamos a dejarlo estático, ¿ok? A escala 1:30.000 ambos ejercicios, lo pueden hacer en hoja carta, yo creo que sí les cabe allí. Y bueno, eso es todo, muchachos. La próxima clase, cálculo de coordenadas por método trigonométrico.